Corría el año 276 antes de la Era Común, durante la 126ª Olimpiada, un tiempo en que el mundo conocido respiraba el legado de Alejandro. En la costa norte de África, donde la arena libia se rendía al azul profundo del Mediterráneo, se alzaba la ciudad de Cirene. No era una simple provincia, sino un fenómeno intelectual por derecho propio, una joya del helenismo tallada en piedra caliza blanca que relucía bajo un sol implacable. El aire vibraba con un contraste que definía su carácter único. El olor a salitre del puerto, cargado de pescado y madera húmeda, se entrelazaba en el ágora con el perfume de especias exóticas y el aroma polvoriento del desierto cercano. Sus calles bullían con un murmullo bilingüe, donde la cadencia del griego dórico de sus ciudadanos se mezclaba con las lenguas guturales de los mercaderes libios que traían sus mercancías. Cirene era rica y no lo ocultaba. Sus academias, sus teatros y sus gimnasios eran la prueba de un orgullo feroz, el de una polis que se gobernaba a sí misma, temporalmente libre del largo brazo de los Ptolomeos de Egipto. Era una cuna de pensadores, un oasis de saber que se enorgullecía de su propia luz. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, sus ciudadanos más sabios y sus capitanes más viajados sabían la verdad. Su luz, aunque brillante, era regional. Más allá del horizonte marino, hacia el este, se alzaba el poder colosal y la riqueza infinita de Alejandría. Y hacia el norte, al otro lado del gran mar, seguía ardiendo el fuego intelectual inextinguible de Atenas. Cirene era el punto de partida perfecto, pero para un alma destinada a medir el mundo, era solo eso, el principio del viaje. A los 16 años, una edad ingrata en la que la mente de un joven brillante se debate entre la reverencia a sus maestros y la impaciente certeza de su propio intelecto, Eratóstenes ya era una fuerza contenida. La panorámica soleada de Cirene se desvanecía al entrar en la penumbra de su estudio, un pequeño santuario personal cuyo aire olía a cera de abejas y al aceite de una solitaria lámpara de terracota que parpadeaba, proyectando sombras danzantes. El único sonido era el rasguño agudo y concentrado de su estilete de madera sobre la superficie oscura de una tablilla de cera, un ruido que rompía el pesado silencio de su padre, Aglaos, quien lo observaba desde el umbral. «Padre», dijo Eratóstenes finalmente sin levantar la vista de su trabajo. Su voz era la de un joven, pero su tono tenía la precisión de un geómetra. La lección del maestro Filón es una bella descripción, pero no es una respuesta. Aglaos se acercó. Sobre la mesa reposaba un papiro desenrollado con las lecciones del día, una explicación competente sobre cómo la sombra de un gnomon se acortaba y alargaba con las estaciones. «Filón es el mejor astrónomo de Cirene», respondió Aglaos con una nota de advertencia paternal. «¿Cuestiona su saber?» «No su saber, padre». «¿Su alcance?», replicó Eratóstenes, y ahora sí, levantó la mirada. Sus ojos ardían con una intensidad que Aglaos empezaba a temer y admirar a partes iguales. «Él nos dice qué pasa, pero no nos dice por qué de una forma que sea necesaria. ¿Por qué este ángulo y no otro? ¿Existe una razón matemática, una ley que gobierne la relación entre la luz y la esfera, o es simplemente la costumbre de los dioses? Porque si hay una ley, debería poder escribirse en el lenguaje de los números». Con una rapidez febril, Eratóstenes tomó un pequeño obelisco de madera, su gnomon de estudio, y lo colocó sobre la cera blanda de su tablilla. Con el estilete dibujó líneas, ángulos, arcos, una danza de lógica que llenó la superficie oscura. Le demostró a su padre cómo la explicación tradicional dejaba cabos sueltos, paradojas, que solo podían resolverse asumiendo principios geométricos mucho más vastos. Aglaos, un hombre culto y respetado, escuchó en silencio. Al principio, su mente buscaba las palabras para defender la tradición, para enseñar humildad a su hijo. Pero las palabras no llegaron. El orgullo que sentía se vio inundado por una melancolía súbita y profunda. No estaba viendo la arrogancia de un muchacho. Estaba presenciando el despertar de una mente que ya no cabía en los confines de su ciudad, que no se conformaba con las respuestas que él o cualquier maestro en Cirene podían ofrecerle. El estilete de Eratóstenes se detuvo. El diagrama estaba completo. Aglaos no dijo nada. Su mirada se desvió lentamente de la intrincada red de líneas en la tablilla de cera, un universo en miniatura, hacia un gran mapa de papiro que colgaba en la pared del estudio, un mapa que mostraba el mundo conocido,
En ese silencio, en ese viaje de su mirada desde lo pequeño a lo inmenso, Aglaos tomó una decisión. El silencio que siguió no fue vacío, sino denso, cargado con el peso de la decisión que Aglaos había tomado frente al mapa del mundo. Se apartó de la pared y caminó lentamente hacia la mesa donde su hijo de 16 años lo observaba, con una mezcla de aprensión y esperanza en la mirada. Aglaos se detuvo, y el parpadeo de la lámpara de aceite fue lo único que se movió en el estudio durante un largo instante. «Las preguntas que te haces», comenzó Aglaos, y su voz sonó más solemne de lo que Eratóstenes la había oído jamás, «ya no tienen respuesta en Cirene. No porque nuestros maestros no sean sabios, sino porque la ciudad se ha vuelto demasiado pequeña para ellas». Hizo una pausa, dejando que la enormidad de esa declaración se asentara en el aire. «Irás a Atenas». La palabra resonó en la habitación. Atenas. Eratóstenes contuvo el aliento, sintiendo un vértigo que era a la vez euforia y terror. Aglaos continuó, como si estuviera dictando los términos de un tratado. «No irás a ser un simple estudiante. Irás a convertirte en una mente completa. Beberás de la duda de Arcesilao en la Academia de Platón. Medirás la virtud con la vara de Zenón en el pórtico Estoa. Aprenderás a cuestionarlo todo para poder, algún día, construir algo que nadie pueda cuestionar». Entonces, Aglaos metió la mano en la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. El siguiente gesto selló el destino de su hijo de forma irrevocable. Con un movimiento deliberado, sacó una pesada moneda de plata, un tetradracma tolemaico, y la colocó sobre la mesa de madera. El sonido, metálico y puro, fue un veredicto. Fue el precio del pasaje, el costo de los tutores, el peso de una esperanza paterna convertida en inversión. Por un momento, Eratóstenes solo pudo mirar la moneda, su brillo plateado danzando a la luz de la lámpara. Luego, lentamente, levantó la vista hacia su padre. El asombro en su rostro se transformó en una sonrisa que pareció iluminar la habitación desde adentro, una explosión de energía y propósito que finalmente había encontrado su cauce. El viaje había comenzado. El puerto de Cirene era una cacofonía de esfuerzo y comercio. Los gritos de los capataces se mezclaban con el chirrido de las poleas y el olor denso de la brea caliente y el pescado secándose al sol. En medio del caos, la despedida fue un islote de silencio. Aglaos no pronunció grandes discursos, simplemente posó una mano firme en el hombro de su hijo. El gesto contenía todo el peso de su esperanza, su sacrificio y su mandato. Eratóstenes asintió, una sola vez, con la gravedad de un hombre que acepta un pacto sagrado. Subió la pasarela de madera que crujía bajo sus sandalias hasta la cubierta del Holcas, un robusto barco mercante de vientre ancho y un solo mástil imponente, cuya vela cuadrada aún estaba recogida. Una vez a bordo, su instinto de erudito se apoderó de él. Ignoró la costa por un momento y observó fascinado la destreza de la tripulación, los nudos complejos, la lógica de la jarcia, un sistema de tensiones y equilibrios que despertaba su curiosidad. Solo cuando un grito gutural dio la orden y la nave comenzó a separarse del muelle con una lenta y pesada indiferencia, Eratóstenes caminó hacia la popa. Apoyó las manos en la barandilla de madera, áspera y fría por la brisa marina, y observó. Vio la figura de su padre, cada vez más pequeña, hasta que fue indistinguible del resto. Vio los edificios blancos de su niñez, el templo de Apolo, las academias donde había aprendido a hacer las preguntas correctas, fundirse en una línea brillante contra la inmensidad de la tierra africana. Sintió una punzada, aguda y dolorosa, la nostalgia por un mundo que, en ese mismo instante, se convertía en pasado. El barco se cruzó con otras velas en el horizonte, tejiendo su camino en la gran autopista marítima que era el Mediterráneo. Cuando Cirene no fue más que un recuerdo blanquecino entre el mar y el cielo, Eratóstenes hizo algo deliberado. Se irguió, apartó la vista de la estela que dejaba la nave y giró su cuerpo para encarar el norte. Fijó su mirada en el horizonte vacío, en la promesa de un mar sin fin que lo separaba de su destino. El viento le azotó el rostro, llevándose el último rastro de su niñez y trayendo el sabor salado de lo desconocido. El miedo se había ido, reemplazado por una resolución tan vasta como el propio océano. Ya no era el muchacho de Cirene. Navegaba hacia el Pireo,
hacia el corazón mismo del pensamiento. La ciudad de las ideas, Atenas, lo esperaba. El ritmo monótono y predecible del mar, que había sido su única compañía durante días, murió en el instante en que el Holcas traspasó la bocana del puerto del Pireo. Lo que recibió a Eratóstenes no fue una ciudad, sino una bestia viva que rugía. El aire, de repente, se volvió denso, una pared invisible de sonido que lo golpeó con una fuerza física. Era una cacofonía ensordecedora, el crujido de cientos de grúas de madera, los geranos, levantando pesadas ánforas, los gritos de los capataces en un griego ático tan rápido y cerrado que apenas lo distinguía. El chapoteo de miles de remos de los trirremes de guerra anclados más lejos, y por debajo de todo, un murmullo profundo y constante, el de miles de conversaciones en una docena de dialectos y lenguas bárbaras. Cuando la pasarela golpeó el muelle, la confianza que había sentido, la de ser un erudito prometedor en camino a conquistar Atenas, se evaporó. Poner un pie en tierra firme fue como saltar a un río embravecido. La multitud lo engulló, una marea de estibadores, mercaderes, soldados y esclavos que se movían con un propósito febril en el que él no era más que un obstáculo. Lo empujaron, lo rozaron, pasaron a su lado sin siquiera verlo. Por un momento, todo su conocimiento sobre Platón y la geometría pareció inútil, un bagaje absurdo frente a la abrumadora realidad de este hormiguero humano. Buscó con la mirada un punto de referencia, algo que le diera sentido al caos. Trató de avistar, en la lejanía, la silueta sagrada de la Acrópolis, el faro de las ideas que había ido a buscar. Pero su vista tropezó con algo mucho más cercano y brutalmente imponente: los muros largos. 2 murallas ciclópeas de piedra que se extendían desde el puerto hacia el interior, una cicatriz en el paisaje que conectaba este mundo de sudor y comercio con la lejana ciudad del pensamiento. No eran un camino acogedor, parecían una barrera, una advertencia visual de la enorme distancia que aún lo separaba de su verdadero destino. Se detuvo un instante, un punto fijo en el torbellino, aferrando con fuerza la bolsa de cuero que contenía sus pocas pertenencias. Se sintió, por primera vez desde que tenía uso de razón, completa y absolutamente anónimo. Y en ese vértigo de humildad, en ese reconocimiento de su propia insignificancia, tuvo lugar su primera lección ateniense. El mundo era infinitamente más grande de lo que jamás había imaginado. Tras el shock inicial del Pireo, la determinación de Eratóstenes se reafirmó. Encontró un modesto alojamiento cerca del ágora, una pequeña habitación que era poco más que un catre y un lugar para sus tablillas, y con la misma intensidad con la que había mirado el horizonte, se lanzó a la tarea para la que había viajado. No perdió el tiempo. Se convirtió en un peregrino del pensamiento, recorriendo la ciudad para beber de todos sus manantiales intelectuales. Podía encontrar bajo el sol que golpeaba la piedra del pórtico pintado, la famosa Stoa Poikile. Allí, de pie entre una multitud de comerciantes, políticos y otros estudiantes, escuchaba al viejo Zenón de Sitio. Con su barba cana y su voz grave, el fundador del estoicismo construía el universo con palabras, un cosmos ordenado, lógico y férreo, como una pieza de arquitectura. Eratóstenes absorbía cada silogismo, fascinado por la idea de un universo gobernado por la razón, donde cada causa tenía su efecto en una cadena inquebrantable. Por la tarde, el mundo cambiaba. Dejaba atrás el calor y el bullicio del ágora para adentrarse en la calma y la frescura de los jardines de la academia. Bajo la sombra de los olivos que el mismo Platón había paseado, Arcesilao de Pitane no construía nada. Al contrario, demolía. No ofrecía certezas, sino que, con una sonrisa irónica y una pregunta afilada, desarmaba cada afirmación que sus estudiantes se atrevían a presentar. Eratóstenes sentía el aguijón liberador del escepticismo, el poder inmenso que residía no en afirmar, sino en dudar. Al atardecer, mientras caminaba de vuelta a su habitación por las calles de Atenas, no sentía el conflicto de 2 visiones opuestas. Se sentía energizado, como si le hubieran entregado las 2 mitades de una herramienta extraordinaria. La lección de ese día, y de todos los que siguieron, no fue la de Zenón ni la de Arcesilao. Fue la suya propia. En su mente, una idea subversiva comenzó a tomar forma. La lógica de los estoicos era el material perfecto para construir un modelo del mundo, y el escepticismo de la academia era el cincel perfecto para tallar ese material, para eliminar sus imperfecciones y probar su solidez.
En ese banquete de ideas contradictorias, Eratóstenes no eligió un plato. Decidió que se quedaría con la receta entera. Ocurrió en la palestra, ese espacio tan ateniense donde el sudor del cuerpo y el esfuerzo de la mente se mezclaban bajo el mismo sol. El eco de las voces que debatían en una esquina se confundía con el sonido sordo de los cuerpos de los luchadores cayendo sobre la arena en otra. Eratóstenes caminaba junto a Lisias, un joven devoto de la Stoa, cuya mente era tan rígida y musculosa como su físico. He visto en todas partes, Eratóstenes, comenzó Lisias con un tono de falsa camaradería. Un día en la academia, al siguiente en el pórtico. Dime, ¿cuándo piensas elegir un hogar? Un verdadero filósofo debe ser leal a un solo camino si aspira a la maestría. Eratóstenes se encogió de hombros. Aprendo de todos los caminos, Lisias. Cada uno tiene un paisaje distinto. Lisias soltó una risa corta y condescendiente. Ah, ya veo. Eres un beta, dijo, dejando caer el apodo como si fuera una verdad evidente. La segunda letra. Siempre el segundo mejor. Segundo después de Euclides en la geometría que tanto te gusta. Segundo tras Zenón en la virtud. Segundo tras Arcesilao en el arte de la duda. Un pentatlos, el atleta que compite en todo pero que nunca es el campeón de nada. El insulto flotó en el aire, denso como el polvo de la palestra. Pero en el rostro de Eratóstenes no hubo ofensa, sino una calma lúcida. Se detuvo y miró a su compañero. Puede que tenga razón, Lisias, respondió con una voz tranquila que cortaba el aire. Pero dime, ¿qué es más sabio? ¿Ser el alfa, el maestro absoluto de una sola habitación, conocer cada grieta de sus paredes y cada tabla del suelo, pero ignorar el resto de la casa? ¿O ser quien, aunque no conozca cada habitación a la perfección, posee los planos del edificio entero y entiende cómo se conecta cada estancia con las demás? Se hizo un silencio. Eratóstenes continuó. Tú buscas la certeza en un solo pozo. Yo prefiero entender la geografía de todos los ríos que lo alimentan. Quizás eso me haga un beta para ti. Para mí, me hace un constructor. Lisias lo miró con genuina incomprensión. Arrugó el ceño, como si Eratóstenes le hubiera hablado en una lengua extraña. Sacudió la cabeza y se alejó para unirse a su grupo de estoicos. Por primera vez, Eratóstenes se sintió verdaderamente solo en Atenas, pero no era una soledad de abandono, sino de singularidad. El apodo, concebido como una crítica, acababa de convertirse en el fundamento de su identidad. Y por primera vez, se sintió orgulloso de ello. La noche ateniense había envuelto su modesta habitación en un silencio absoluto. El único mundo que existía para Eratóstenes era el pequeño y tembloroso círculo de luz que proyectaba su lámpara de aceite sobre la mesa. A su alrededor, los papiros con las lecciones del día yacían como bestias dormidas. El verdadero campo de batalla estaba en el centro de la luz, una tablilla de cera negra. En un lado, con una caligrafía cuidada, había resumido el elegante argumento de Zenón sobre un cosmos divinamente ordenado. En el otro, había grabado la pregunta corrosiva de Arcesilao que ponía en duda la capacidad humana para conocer cualquier verdad con certeza. Las dos ideas se miraban desde orillas opuestas, irreconciliables. Pasó una mano por su cabello frustrado. Tomó su estilete y, con el extremo plano, alisó con un gesto de rabia contenida una sección de la cera, borrando un diagrama fallido. Se reclinó, observando el desorden de su propia mente reflejado en la tablilla. Y entonces, en el silencio, la revelación no llegó como un trueno, sino como un cambio sutil en la forma de la luz. Dejó de ver dos filosofías opuestas. Vio dos herramientas. Con un nuevo impulso, se inclinó sobre la cera. El rasguño de su estilete volvió a sonar, pero esta vez no era dubitativo, sino rápido, seco y rítmico. Ya no resumía, construía. Tomó la pregunta escéptica de Arcesilao y la usó no como un martillo para destruir, sino como un cincel para probar la solidez del argumento estoico. Trazó líneas, conectó conceptos, dibujó un sistema donde la duda no era el fin del conocimiento, sino su más riguroso control de calidad. La lógica era el mármol, la duda, el cincel que revelaba su verdadera forma. Cuando el estilete se detuvo, el sudor perlaba su frente. Se echó hacia atrás en su silla, agotado pero lúcido. Sobre la tablilla ya no había dos ideas en guerra.
Había un único diagrama, un sistema elegante y robusto que las integraba. Era suyo, únicamente suyo. Una leve sonrisa curvó sus labios, no de alegría ruidosa, sino de la profunda y serena satisfacción del artesano que, tras una larga noche de trabajo, ha creado algo nuevo, verdadero y duradero. Había encontrado su método. Estaba listo.